formo parte de Gaia X España. En concreto, soy miembro, como representante de CETIC, Centro Tecnológico, soy miembro de la Junta Directiva. Y dentro de las responsabilidades que los distintos vocales pues, asumimos en esa junta directiva, una de ellas pues, es la coordinación del grupo de trabajo para el desarrollo y despliegue del espacio de datos agroalimentario en España. Como CETIC y como centro tecnológico, para que tengáis un poquito de contexto, somos un centro tecnológico que estamos ubicados en Asturias, en el Parque Tecnológico de Gijón, y tenemos además una segunda sede en el concejo de Villaviciosa, en un entorno rural, en un valle con 300 habitantes, donde tenemos un centro de experimentación y demostración también de tecnologías digitales para el ámbito rural. Evidentemente, en la combinación de estos dos mundos, ¿no? Pues nuestro foco en tecnologías digitales, tecnologías del dato, y el hecho de que uno de nuestros ámbitos de actuación pues, sea medio rural y también industria, donde evidentemente pues, el sector agroalimentario tiene un peso pues, muy relevante, pues ha hecho el que estemos en esta responsabilidad, ¿no? de dinamizar este grupo de trabajo y con el objetivo último, como digo, de poner en marcha en España, ¿no? el espacio de datos agroalimentario. Bueno, Gaia X, como os decía, es una asociación. El Hub de España es una asociación constituida en España, pero estamos dentro de una red y un esquema de trabajo a nivel europeo. Es decir, esto surge hace unos 3 años aproximadamente en el ámbito europeo, muy vinculado a la estrategia europea de datos, donde la Unión Europea pues, hace una reflexión sobre lo que va a ser el futuro próximo y yo diría ya que cercano, ¿no? De la irrupción de la nueva economía del dato en Europa, con impactos en función de las fuentes que se consulten, pues los porcentajes pueden variar, pero cuando menos impactos esperados muy relevantes, ¿no? que pueden andar del entorno del 15-20% en cuanto a impacto en el PIB de aquí a 2030, ¿no? En lo que va a ser la constitución de esta nueva economía del dato, ¿no? Creo que no es ajeno a ninguno de nosotros que la Unión Europea pues, ha vivido con mucha preocupación lo que ha sido perder el control o no llegar a tener el control del mercado y del valor generado con los datos personales, donde claramente pues, hay Estados Unidos, ¿no? y Asia pues, se ha posicionado a nivel nacional en lo que es extraer el valor, ¿no? de esos datos de tipo personal. Pero una vez se ha conseguido eso, pues regularlo, ¿no? A través de la ley, la GPDR, ¿no? La Directiva de Protección de Datos Personales y toda la reglamentación alrededor de esto. El hecho es que si lo miramos desde un punto de vista pues eso, de impacto en la economía, realmente un 80% de los datos con los que se puede generar valor no son de origen personal. Es decir, los datos personales tienen mucha relevancia, pero hay una grandísima oportunidad en la explotación y extracción de valor de datos, vamos a decir, más de tipo negocio, ¿no? Y no necesariamente de tipo personal, ¿no? Europa, con su estrategia de datos, pues lo que está planteando es poner las bases para llegar a extraer ese valor de esos datos de negocio y no perder la ola en este caso, ¿no? El hecho es que cuando hablamos de datos de negocio, de datos de empresa, pues estamos en una situación similar a la que
a la que presentamos en la izquierda de la diapositiva. Bueno, esto que decimos, estamos en un modelo de recolección de datos, ¿no? Es decir, datos hay, puede haber y va a haber muchísimos más, pero a día de hoy datos hay. El problema es que los tenemos atomizados, segregados en silos, ¿no? En silos de información. Muchas veces tenemos plataformas que nos están permitiendo pues, visualizar o incluso tratar los datos, pero que no nos dan todos los grados de libertad que necesitamos para extraer esos datos y poder combinarlos con datos de otras fuentes, de otros orígenes, ¿no? Y todas esas limitaciones, pues evidentemente nos están restando oportunidades. Y lo que se plantea tanto en la Estrategia Europea de Datos como en el planteamiento, a fin de cuentas, de Gaia X, pues es hacer una evolución del modelo hacia la parte de la derecha, ¿no? Que es ir a un modelo de compartición de datos, ¿no? Compartición de datos quiere decir lo que estrictamente la palabra indica, compartir. Otras lecturas que a veces, digamos, de forma inconsciente hacemos, ¿no? Que compartir, que implica abrir los datos, publicar los datos, regalar los datos, no necesariamente es así. Es decir, podemos compartir datos y tener unas reglas del juego para establecer en qué momentos y en qué condiciones a mí me interesa compartir un dato con quién y para qué, ¿no? Y a cambio de qué. Y bueno, a cambio de qué puede ser dinero o puede ser otro tipo de acuerdo, ¿no? De lo que se trata, a fin de cuentas, es de establecer las bases, tanto tecnológicas como de gobernanza, para que esa compartición de datos podamos hacerla directamente y sin dudas. A nivel de tecnología, hoy en día cualquier empresa tecnológica que trabaja con cualquier otra empresa de cualquier sector, cada vez que quiere acceder a los datos hay una primera pregunta que hacemos, que es, bueno, ¿y los datos dónde los tienes? ¿Cómo los tienes? ¿Cómo puedo acceder a ellos? Y el caso es que cambia de una empresa a otra, e incluso de un momento dado en el tiempo en esa empresa u otro, ¿no? Sin embargo, siempre hago la analogía, ¿no? Por ir a algo que todos estamos habituados, ¿no? Nosotros cuando estamos conduciendo nuestro coche y nos salta la alerta de reserva, entramos a una gasolinera y allí no nos tenemos que poner a negociar, ¿no? con la persona que está en la gasolinera de, bueno, ¿y tú qué tipo de gasolina tienes? Y la boquilla entrará, ¿no? en mi depósito de combustible o no. Todo eso está estandarizado, tenemos una base, ¿no? Entonces, por la parte de la tecnología, en lo que estamos trabajando en este nuevo escenario de compartición de datos es en establecer las especificaciones técnicas para que esa pregunta nos la ahorremos y que digamos, vamos a compartir datos. Ok, ya hay unas especificaciones técnicas que dicen cómo se comparten datos. No nos preocupamos, nos ahorramos todos tiempo, dolores de cabeza y vamos directamente al negocio y a la oportunidad, ¿no? Pero no todo es tecnología y evidentemente tenemos que tener un escenario de gobernanza y de seguridad jurídica, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, cuando yo estoy dispuesto a compartir datos con una empresa, pero en unas condiciones determinadas, para un negocio determinado, pero no quiero que esos datos sean utilizados fuera de esa relación, bueno, el que tenga también un escenario, ¿no? claro, donde yo puedo establecer esas reglas y además esas reglas que no queden a discreción y a voluntad de las personas, sino que realmente haya sistemas que permitan asegurar que esas reglas se cumplen. Disculpad, me parece que hay un micro abierto, si podéis mutear. Sí, Joaquín, creo que... vale. Vale, muchas gracias. Pues bueno, lo que comentaba, ¿no? Si tenemos ese escenario que además permite que esas reglas se apliquen de forma automática, ¿no? Transparente al usuario, pues de nuevo, ¿no? Un escenario, a fin de cuentas, tecnológico y de seguridad jurídica que lo que nos aporta es confianza, ¿no? Que es lo que ponemos en el centro, ¿no? Bueno, en ese escenario estamos.
Es verdad, aquí lo que tratamos de representar es que, bueno, compartir datos, aparte de la voluntad, luego hay que llevarlo a la práctica y básicamente en la compartición de datos tenemos dos niveles, ¿no? que intervienen. El nivel inferior, que son las infraestructuras, al final, pues esa nube, ¿no? Que provee de servicios, esos equipamientos que dan la base para alojar los datos y los servicios, y tenemos otra capa superior que es donde realmente están los datos, ¿no? La materia prima, donde a día de hoy pues, tenemos esos hilos de información que comentaba y que bueno, pues en el futuro estarán interconectados, ¿no? A fin de cuentas, en Gaia X, en línea con lo que os decía antes, lo que estamos trabajando es para unir esos dos mundos, que no estén separados, infraestructuras y ecosistemas de datos, y que, por ejemplo, pues que una migración de un proveedor, ¿no? en el que alojamos los datos a otro nuevo, pues de nuevo, que haya unas reglas técnicas y de gobernanza claras para que se pueda hacer, pues igual que podemos hacer hoy en día, una portabilidad, ¿no? de un teléfono móvil, ¿no? que es algo que ya está procedimentado y que el usuario, a fin de cuentas, no se queda sin servicio, ¿no? mientras está en el proceso, que es de lo que se trata, ¿no? De nuevo, ¿no? los ecosistemas de datos, bueno, pues muchas veces cuando hablamos de interoperabilidad, ¿no? en lo que llamamos los verticales, ¿no? los sectores, pues bueno, sale la cuestión, ¿no? y nos dicen, bueno, pero en el sector del automóvil ya estamos intercambiando datos, en el sector turismo ya estamos intercambiando datos, ¿no? Hay sectores donde esto no es nuevo, ¿no? Bueno, aquí de lo que se trata no es tanto del intercambio de datos, la compartición de datos en un mismo sector, en un mismo vertical, donde es verdad, ¿no? que en esa cadena de valor pues puede haber ya un histórico, ¿no? en el que se está haciendo, sino que aquí las uniones interesantes y el trasfondo de todo esto para que realmente haya una economía del dato es lo que sucede entre sectores, ¿no? Si vamos al sector agroalimentario, pues bueno, decir que un fabricante, ¿no? de producto agroalimentario con un distribuidor, ¿no? Con un distribuidor de retail, pues que no comparten datos, pues cualquiera nos va a decir que eso no es así, ¿no? Ahora bien, lo interesante es cuando empezamos a compartir datos del sector agroalimentario con salud, por ejemplo, vinculado a todo el mundo de la alimentación funcional, o con turismo, por toda la irrupción y aportación de valor, ¿no? del mundo agroalimentario pues a las experiencias de tipo turístico, ¿no? relacionados con gastronomía. Bueno, con, con cualquiera prácticamente, ¿no? de los sectores que podemos definir a día de hoy, todos pueden interrelacionar con todos, construyendo realmente nuevas oportunidades y nuevos modelos, ¿no? Y en ese espacio es en el que estamos trabajando. Como os decía, a nivel de hubs, pues estamos interconectados con el resto que están a nivel europeo. Bueno, aquí tenemos representados 15, hay 3 más en Constitución. Esto es un proceso que estamos en continuo crecimiento. El hub en España se constituyó formalmente en marzo, finales de marzo del año pasado. Se constituyó, digamos, se hizo la asamblea, ¿no? y se eligió la junta, y bueno, pues todo el proceso, digamos, de constitución ya formal y de registro de la asociación pues ha llevado prácticamente hasta finales del año 2022, momento en el que empezamos a ordenar, digamos, la estructura de trabajo a través de los grupos sectoriales. Estos grupos, la junta directiva, señalar que hay representación, los 22 vocales que estamos ahí, pues estamos representados en función de grupos de interés, ¿no? partes de interés, de modo que las grandes empresas tienen su representación, las pymes también, las startups, las asociaciones empresariales, la universidad y centros de investigación, los centros tecnológicos, el tercer sector también, ¿no? asociaciones, digamos, muy finalistas, ¿no? en cuanto al impacto, por ejemplo, Cruz Roja,
Bueno, lo que hemos tratado ha sido de tener un reflejo a nivel de junta directiva de este objetivo último que perseguimos, ¿no? Que es construir y desplegar, apoyar el que haya un despliegue de la economía del dato en España, ¿no? Y cuando hablamos de economía, pues hablamos de eso, de muchas partes interesadas y todas tienen que tener su reflejo, los tecnológicos y los no tecnológicos, ¿no? La administración por la parte pública y, por supuesto, la parte privada, ¿no? Y a nivel de grupos de trabajo, se han constituido en torno a 5 prioridades temáticas o 5 verticales prioritarios que se han identificado. Bueno, pues juntamente con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que bueno, pues fue, digamos, el impulsor inicialmente, ¿no? de la idea de que se constituyese un hub de Gaia X en España, y que ya después de marzo, pues digamos, cedieron, ¿no? el testigo para que el liderazgo fuese desde la parte privada con la constitución de esta asociación. Y esos verticales son los que tenéis en pantalla. Turismo, donde España además está liderando a nivel europeo. Industria, salud, movilidad y el grupo de trabajo agro. Además de la organización que tenemos del grupo de trabajo, que vamos a ver a continuación, señalar que dentro de esta estructura europea, pues también estamos trabajando las personas que coordinamos los distintos grupos, pues con el resto de coordinadores, ¿no? De grupos similares en otros países. Estamos trabajando, pues eso, a un nivel macro, ¿no? Europa, de modo que, bueno, pues no reinventemos la rueda, que casos de uso que van más adelantados en otros países, pues que sean conocidos y que podamos aprender de ellos, y a fin de cuentas, pues el que vayamos avanzando, ¿no? Todos de forma coordinada. El grupo europeo a nivel de agro, de hecho, es uno de los más activos. Bueno, ahí hay 2 iniciativas, sobre todo en Francia y en Países Bajos con Bélgica, que llevan ya varios años, ¿no? Compartiendo datos dentro del ámbito agro. Y bueno, no lo estaban haciendo de acuerdo, pues, a estos estándares, ¿no? que estamos desarrollando, pero bueno, desde luego no estaban lejos, ¿no? de esto, y bueno, pues llevan una ventaja que ahora de lo que se trata también es de aprovechar ese conocimiento, ¿no? En la medida que podamos, y bueno, pues hacer, digamos, la convergencia lo más rápido posible. En el grupo de trabajo a nivel nacional, bueno, esta es un poquito la hoja de ruta. Comenzamos, ya digo, hacia finales del 2022, bueno, con un grupo inicial que, bueno, se le ponía la etiqueta de colíderes. Esto venía, ya digo, de aquella etapa inicial en la que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial había intentado organizar, ¿no? O poner las bases de lo que a día de hoy ya es la asociación de Gaia X. Y en aquel momento, pues, de aquellas manifestaciones de interés, ¿no? Vinculadas a los fondos de recuperación, que recordaréis que allá por el 2021, ¿no? Pues estaba en plena ebullición, ¿no? Lo de el lanzamiento, las llamadas de manifestaciones de interés para recabar intereses de las empresas y otras entidades, ¿no? Pues para hacer proyectos vinculados a los al mecanismo de recuperación y resiliencia. Bueno, pues en aquel momento entidades que habíamos mostrado, ¿no? Y habíamos aportado ideas en el ámbito de compartición de datos en el sector agroalimentario, pues nos propusieron para estar en ese grupo, que tenía un cometido, que era pues eso, dinamizar, ¿no? Lo que sería el futuro espacio de datos agroalimentario. En concreto, bueno, ahí está la Universidad Politécnica de Cataluña, AMETIC, que, como sabéis, pues es la asociación de referencia a nivel nacional, representando a las empresas de la industria digital, empresas y realmente al ecosistema de industria digital. Asaja, en el marco, bueno,
en concreto Asaja Cuenca, pero digamos dentro de la estructura que tienen a nivel nacional, como Administración Castilla-La Mancha, Teldat como representante de la parte de empresa, ¿no? Con productos para Agricultura 4.0 y CETIC. Y este grupo lo que hicimos fue ponernos un objetivo de establecer un espacio de datos mínimo viable, por ponerle un nombre así un poco ribombante, ¿no? Pero que yo creo que podemos reconocer dentro de ese concepto de tener un primer producto mínimo viable. Es decir, algo tangible, un primer caso que podamos compartir con el sector y el ecosistema agroalimentario para tratar de trasladar una idea mediante ejemplos, ¿no? Una idea de qué puede implicar y qué es esto de la compartición de datos, ¿no? Ahí hemos definido 3 escenarios de compartición de datos sobre los que vamos a poner y estamos poniendo en primer lugar la prioridad, que es bueno, pues el acceso a datos públicos, al Open Data, con la idea de vitaminalizarlos, ¿no? Mejorar ese Open Data con la aportación de ciertos datos privados. Luego veremos un poco los casos. Otro escenario de compartición de datos en temas relacionados con trazabilidad agroalimentaria, que bueno, pues es evidente, ¿no? El impacto que tiene y la importancia en el sector. Y un tercer ámbito, escenario de compartición de datos relacionado con herramientas para el benchmarking, ¿no? Para la comparación entre pares, entre explotaciones agroganaderas o industrias, ¿no? Agroalimentarias, ¿no? Y bueno, pues ahí, dentro de ese grupo de 6, pues repartimos un poquito las responsabilidades para que haya un coordinador por cada uno de esos escenarios y vayamos definiendo unos casos de uso muy iniciales, con el objetivo de llegar a un taller de trabajo, a una jornada de presentación que la vamos a hacer a finales de mes. Estamos manejando el día 30 de marzo y bueno, como estamos definiendo la localización donde será la jornada, pues bueno, ese 30 de marzo os lo doy de momento de fecha provisional porque puede ser más o menos, ¿no? En función de la localización. Pero desde luego esa semana. Ahí trataremos de mostrar esos ejemplos de compartición de datos en esos escenarios y no solo eso, sino una maqueta, un primer demostrador ligero, vamos a decir, de lo que es un entorno, un portal de compartición de datos, para que tengamos esa doble visión, ¿no? Digamos, la oportunidad que la compartición de datos nos puede significar a nivel de negocio para la empresa que opera, ¿no? En el ámbito agroalimentario, pero también dar un poquito esa tranquilidad o ese ejemplo de, bueno, ¿y esto yo cómo lo hago? ¿No? ¿Dónde entro? ¿Dónde clico? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y bueno, ese es el objetivo en el que estamos trabajando. Ese contacto con el sector agroalimentario, el ecosistema, en esa jornada de trabajo, a fin de cuentas, lo que busca es el contraste para ver si esos escenarios de compartición de datos, bueno, aparte de sobre la teoría, en la práctica resultan atractivos si se ve ese interés y determinar aquellos en los que empresas del sector agroalimentario y tecnológico están dispuestas a profundizar para salir ya de la fase demo, ¿no? E irnos ya a una implementación real, ¿no? de esa compartición de datos, ¿no? Que es lo que buscamos con ese contraste de grupo de control y esa ampliación, ¿no? A nivel de tiempos, bueno, cabe mencionar que todo esto a nivel de contraste y, digamos, ¿no? De definición de los casos de uso debe hacerse de aquí a finales de año, porque se espera que a finales de año pues salgan las primeras convocatorias a nivel nacional para el apoyo al desarrollo, ¿no? de los datos de los espacios de datos en España, ¿no? Y por lo tanto en ese momento va a haber que plantear pues propuestas con unos casos de uso y unos agentes, ¿no? Unos actores pues claramente identificados.
Bueno, unos ejemplos, porque bueno, hay más trabajo que este, pero es simplemente, para no alargarlo, es dar un ejemplo de cada uno de los escenarios de trabajo y algunos de los casos de uso que estamos definiendo, ¿no? Ya digo, no con vocación de que estén, digamos, estrictamente desarrollados, porque es imposible y para eso necesitamos, ¿no?, la colaboración e implicación de muchas partes. Eso será lo que determinemos después de ese taller de trabajo, sino que, bueno, la idea es presentar estos casos para inspirar y romper el folio en blanco, ¿no? Y que en esa jornada pues salga un poco la discusión, ¿no? En trazabilidad alimentaria, uno de los casos que estamos barajando y utilizando pues es la compartición de datos en este caso, de un producto de denominación de origen protegida, como es la sidra de Asturias, ¿no? Bueno, os decía antes que CETIC estamos en Gijón, por razones obvias, ¿no? Pues llevamos tiempo trabajando con el Consejo Regulador de Sidra de Asturias en el aprovechamiento y la apertura hacia el usuario final de toda la información que está en poder del Consejo Regulador de Sidra. Y bueno, pues ahí tenemos muchos datos. De hecho, los estamos explotando a través de una herramienta con blockchain que, bueno, pues asegura, ¿no?, que ese producto que se está consumiendo de denominación de origen pues lleva manzana 100% asturiana, que es lo que, a fin de cuentas, ¿no?, pues es el sello de calidad que pone la denominación de origen. Y todos esos datasets, más allá del sello de calidad del Consejo Regulador, pues están ofreciendo en abierto, ¿no?, a los usuarios que quieren consultarlo, ¿no?, a través de esta aplicación, por ejemplo, que veis en pantalla. A fin de cuentas tenemos muchos datasets, es decir, muchos conjuntos de datos, muchos datos, y tenemos también pues servicios, ¿no?, que hacemos alrededor de ellos, no solo de visualización de los datos, sino de explotación de los datos, ¿no? Porque cuando hablamos de espacios de datos compartidos siempre nos quedamos en ese concepto de datos, pero luego os mostraré y veremos que esto no va solo de compartir datos, sino que de lo que se trata es de que además en esa misma plataforma tengamos la posibilidad de acceder a servicios de valor con esos datos, mediante algoritmos de inteligencia artificial, servicios de visualización y analítica avanzada de datos y bueno, los que puedan surgir, ¿no? Otro escenario de trabajo, os comentaba que era el Open Data vitaminado, enriquecido, donde básicamente estamos trabajando en la identificación de datasets como públicos, ¿no?, y disponibles ahora mismo, suministrados por administraciones públicas, como son los de meteorología, datos socioeconómicos, catastrales o imágenes satélite. Y estamos combinando con datasets que son de origen privado, que son los que tenemos aquí con el icono verde, pero de origen privado, pero digamos donde hay una voluntad, ¿no?, de esas empresas por compartir los datos, ¿no? Bueno, los casos más evidentes, ¿no?, fabricantes de abonos, fabricantes de piensos, pues tienen sus fichas de producto que las están compartiendo ahora mismo, digamos, sin ajustarse, ¿no?, a estándares técnicos que los hagan interoperables. Y bueno, pues ahí vamos a trabajar para que sean interoperables y sean fácilmente combinables y explotables junto con el Open Data, ¿no?, o precios de materias primas o datos que nos provienen de sensores, ¿no?, de dispositivos de agricultura 4.0, ¿no? Y en la parte derecha, de nuevo, tenemos la capa de los servicios, ¿eh? Siempre, el juego siempre es el mismo, los datasets y los servicios, que es lo que nos va a constituir el espacio de datos, ¿no? El tercer escenario de trabajo es el de benchmarking, como os decía, y aquí estamos trabajando sobre las oportunidades que nos da ahora mismo la iniciativa del SIEX. Bueno, en el SIEX hay una parte concreta, ¿no?, que bueno, pues hace que los ganaderos, agricultores tengan sus cuadernos, ¿no?, de explotación digitalizados. Eso, pues evidentemente va a abrir un escenario en el que va a haber cantidad de datos, ¿no?, digitalizados y susceptibles de ser explotados, ¿no? Y bueno, pues el caso de uso que se está dibujando es el de intercambio de información
sobre aplicación y uso de fitosanitarios y fertilizantes para realmente, mediante la capa de servicios, ¿no? y algoritmos, pues llegar a poder recomendar, ¿no? Un uso optimizado, ¿no? Y bueno, la parte de la maqueta, el mock-up, ese demo, bueno, os dejo un pantallazo y os invito, ¿no? A que asistáis a la jornada esta que estamos planteando para el 30 de marzo, donde veremos una demo funcional, ¿no? Pero bueno, básicamente, como veis, una plataforma de compartición de datos es algo bastante familiar a quien haya consultado algún portal de Open Data, de datos abiertos de cualquier administración pública o bueno, os diría que casi cualquier gestor de contenidos, ¿no? Al final, pues tenemos una serie de fichas, bien sea de datasets, bien sea de servicios, de algoritmos que nos explican qué datos tenemos ahí o qué tipo de servicio podemos contratar, y donde vamos a tener una plataforma, es una especie de marketplace, ¿no? Que ahí tenemos una plataforma en la que podemos comprar el dato o utilizar el dato en el caso de que sea gratuito, y lo mismo con el algoritmo. Y evidentemente hay una capa por detrás en la que identifica al vendedor, al comprador y, digamos, deja trazabilidad de la transacción. Por lo tanto, la parte tecnológica, yo siempre digo que no es donde está ahora mismo el reto, ¿no? Sino que el reto donde está es en generar ese espacio de confianza para que la compartición de datos tenga lugar. Y bueno, por último, pues comentaros que en esta hoja de ruta que tenemos desde principios de año, pues ya tenemos abierta, ¿no? A nivel de asociación, la incorporación de nuevos miembros. Invitaros a todos los que estéis interesados, ¿no? en entrar en iniciativas de compartición de datos en sector agroalimentario, pues a que os unáis también a la asociación, porque, bueno, esto, entre otros beneficios, ¿no? Pues permite, al sumarse a este grupo de trabajo que os estoy explicando, entrar en un ecosistema realmente muy interesante, ¿no? De tecnológicos, de usuarios finales, de explotaciones, de industrias, de empresas de la distribución, donde se generarán también pues, consorcios, ¿no? Y agrupaciones que nos permitan ir y concurrir, ¿no? A esa financiación que se espera en la última parte del año que se lance, ¿no? Para el despliegue de los espacios de datos, y en concreto del agroalimentario, pues en los próximos 2 o 3 años. Aquí tenéis mi contacto, mi correo, si estáis interesados tanto en asociaros como cualquier otra parte, digamos, de lo presentado hoy, pues a vuestra disposición, más allá de lo que podamos comentar ahora, si hay alguna pregunta. Gracias.